si Jesús está en mi vida, si Jesús está en medio de mi familia, si Jesús está en medio de mis labores cotidianas, de mi desenvolvimiento en la vida, el reino de Dios tiene que actuar en mí y en mi entorno. La segunda lectura. ¿Eres tú el que ha de venir? Alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. El Señor está cerca. Gaudete, alégrense. En este tercer domingo de Adviento, amadísimos fieles, la Iglesia interrumpe la sobriedad propia de este tiempo con un estallido de alegría. La vela rosada, el tono más festivo de la liturgia y la palabra proclamada hoy nos recuerdan que nuestra espera no es vacía porque el Señor está cerca. El profeta Isaías anuncia esta alegría con imágenes poderosas. El desierto y el yermo se alegrarán. La estepa florecerá y se regocijará. Lo árido se transforma, lo roto es restaurado. Esta es la promesa del Mesías que aguardamos con esperanza. Mientras caminamos hacia Belén, la liturgia nos coloca junto a María y José, peregrinos fieles del plan de Dios, y nos invita a escuchar nuevamente la voz de Juan el Bautista, el profeta del Adviento. De ahí que comenzáramos la liturgia con ese villancico tan hermoso. Hacia Belén se encaminan María con su amante esposo, llevando en su compañía a todo un Dios poderoso. Por supuesto, la compañía de María Santísima y de San José nos invitan a escuchar la voz de Juan el Bautista, el profeta del Adviento, quien señala al Mesías. Juan el Bautista es el profeta que espera y da testimonio. Desde la prisión, Juan el Bautista envía a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? No es una pregunta nacida de la duda, sino de la pedagogía de la fe. Juan, que ya había señalado a Jesús como el Cordero de Dios, quiere que sus discípulos tengan un encuentro personal con el Mesías. De ahí que los enviara a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? No se trata de una duda, sino de una invitación a un encuentro personal, cercano con el Mesías. Los discípulos de Juan tendrían que descubrir por ellos mismos la identidad de Jesús de Nazaret. Juan predicó la conversión con valentía. Denunció el pecado incluso cuando eso le costó la libertad. El reprender a Herodes por su vida adulterina le llevó incluso a la muerte, al martirio. Aunque encarcelado, Juan permanece fiel a su misión. La palabra de Dios, amadísimos hermanos, no puede ser encadenada. Por eso Jesús afirma: no ha nacido de mujer nadie más grande que Juan el Bautista. Juan entonces es el puente entre la promesa y su cumplimiento, y nos enseña que la fe auténtica siempre conduce a Cristo. Jesús responde a la pregunta de Juan no con teorías ni títulos, sino con hechos. Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Aquí se cumplen las palabras del profeta Isaías.
Se despegarán los ojos de los ciegos, se abrirán los oídos de los sordos, el cojo saltará como un ciervo. Amadísimos hermanos, el reino de Dios ya está presente. El Salmo 145 lo proclama con alegría. El Señor hace justicia a los oprimidos, señala el autor sagrado. Da pan a los hambrientos, libera a los cautivos. Donde está Jesús, el reino ya actúa. Y hemos de preguntarnos por qué esta realidad nos interpela. Si Jesús está en mi vida, si Jesús está en medio de mi familia, si Jesús está en medio de mis labores cotidianas, de mi desenvolvimiento en la vida, el reino de Dios tiene que actuar en mí y en mi entorno. La segunda lectura nos exhorta: tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El Adviento nos educa en una esperanza perseverante. Juan espera en la cárcel, María espera con fe, José espera con obediencia silenciosa, y nosotros somos llamados a esperar activamente viviendo una fe comprometida. La fe de María, su sí, su hágase en mí según tu palabra, fue una fe comprometida. La fe de José, una fe comprometida. Se levantó, tomó a María, su esposa, caminó con ella y educó al Hijo de Dios, al Altísimo. Lo cuidó, lo protegió. Juan el Bautista no solamente lo proclamó, sino que al descubrir su identidad, lo señaló entre los hombres. María, la Virgen de la Dulce Espera, lleva en su seno al Salvador. Ella nos enseña a vivir el Adviento con alegría confiada. Jesús, o José, debí decir, el justo y contemplativo, nos muestra cómo caminar atentos a la voluntad de Dios, incluso cuando no lo entendemos todo. Si creemos que Jesús es el Mesías, entonces su reino debe hacerse visible en nuestra vida. Estamos llamados a llevar consuelo y sanación a los enfermos, a hacer luz para quienes viven en la oscuridad, a anunciar la buena noticia a los pobres, no solo con palabras, sino con obras, a hacer tabernáculos vivos, llevando a Cristo a quienes aún no lo han encontrado. Como Juan el Bautista, estamos llamados a decir: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Así, el desierto de este mundo puede convertirse en un jardín de esperanza. La Navidad está cerca. El Mesías está a las puertas. Al celebrar esta Eucaristía, anticipo del banquete eterno, preguntémonos: ¿qué llevamos al pesebre? Pero sobre todo, ¿qué llevamos a la eternidad? La corona de Adviento no solamente nos recuerda la venida del Señor, sino también nuestro ciclo por esta vida y el momento en el que tendremos que encontrarnos definitivamente con Él. Que llevemos la alegría de una fe vivida con amor, sostenida por la paciencia y manifestada en buenas obras. Una palabra para recordar en este domingo: gaudete, alégrense. El que fue prometido ya vino, el que viene está entre nosotros y el que volverá es fiel a su promesa. Dichoso entonces el que no se escandalice de mí, dice el Señor.